El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amigos, preciosa Iglesia del Cordero, bienvenidos una vez más al estudio bíblico de hoy. Vimos en el tema pasado de Apocalipsis 13 una reseña del falso profeta. Y hoy, como dijimos en el estudio pasado, queremos ver algo sumamente impactante para nuestro tiempo. Algo que proféticamente nos muestra la realidad del tiempo que estamos viviendo y cómo el fin de todas las cosas está realmente hoy más cerca que nunca. Así que vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde la palabra del Señor dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya aprendimos en el video anterior que está hablándose del falso profeta. Y el tema que quiero desarrollar hoy con ustedes lo he llamado: ¿es el Papa Francisco el falso profeta? Vamos a orar. Querido Dios, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos a ti para que por medio del Espíritu Santo nos reveles tu palabra. Nos ayudes a comprender y a entender los tiempos peligrosos que estamos viviendo hoy sobre la tierra, y cómo el fin de todas las cosas se acerca inexorablemente, y podríamos decir que está más cerca de nosotros que nunca. Ayúdanos a comprender lo que vamos a mirar, y que seas tú, mi Señor, redarguyendo nuestros corazones, los corazones de los oyentes, y que cada uno de nosotros pueda estar avisado del tiempo presente, que es, sin duda alguna, el tiempo del fin. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya lo vimos en el video pasado, y es indudable, amados, que este falso profeta tipifica a un líder mundial con 2 clases de poder. Uno, un gran poder religioso, y el otro, un poder político. Ese poder religioso y el poder político están tipificados por los 2 cuernos de esta bestia que sube de la tierra. Y aunque su apariencia exterior es como la de un cordero, cuando habla, dice la Escritura que habla como Satanás, es decir, como un dragón. Y ese lenguaje es un lenguaje completamente anticristiano, como vamos a estar mirando con los videos de apoyo que hemos seleccionado para que tú y yo podamos tener certeza de la realidad de lo que estamos hablando. Como precursor del anticristo, el falso profeta ejercerá su poder sobre todas las naciones de la tierra. Y observamos ya hoy que hay un hombre poderoso que desde Roma ejerce toda su autoridad sobre las naciones de la tierra, tanto política como religiosamente. Es un personaje carismático, sencillo, atractivo, con apariencia de cordero, pero de cuya boca salen blasfemias, errores doctrinales y palabras insultantes a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que, como ya vimos en otros temas anteriores, son las palabras del dragón.
Hoy vamos a dejar que las imágenes nos revelen su carácter. Y quiero ser enfático en advertirles que no estoy diciendo que el Papa Francisco sea ya el falso profeta, pero que revela características que nos llevan a pensar que probablemente él es. Hay por ahí en unos videos que circulan en las redes un comentario acerca de unas profecías de un tal San Malaquías, en donde se dice que ese profeta avisa que este es el último papa sobre la tierra, pero no está confirmado. Así que veamos entonces cada uno de estos aspectos del Papa Francisco. Número 1. Adrede, o sea, de aposta, se muestra como con una falsa ignorancia acerca de una pregunta que se le hace en público, y es: ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Vamos a continuación entonces a mirar el video. Hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar ¿por qué Dios dejó crucificar a su Hijo? Tampoco hay respuesta. Como ustedes han podido ver, amados hermanos y amigos, las declaraciones de este hombre son verdaderamente blasfemas, porque en ninguna cabeza se puede admitir que un personaje como estos, que ha llegado a la cumbre religiosa del movimiento católico, en donde generalmente cada aspirante a sacerdote debe hacer 8 años de ministerio y de estudio bíblico en un seminario, un hombre como este diga que no tiene respuestas a una pregunta tan sencilla como la que acabamos de ver. Máxime, amados, cuando la Escritura, por ejemplo, en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este solo versículo encontramos varias cosas importantes. Uno, el amor de Dios por el mundo, que son todas las personas que transitan hoy sin Dios y sin ley, pero a quien Dios amó dando a su Hijo unigénito, que es Cristo, con un propósito revelado, que es todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que no solamente quien cree en Cristo tiene vida eterna, sino que es una persona salva. Es alguien que tiene vida eterna. Es alguien redimido por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso es importante creer, pues la palabra continúa diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado amigo y amado hermano, tu fe y la mía tiene que estar puesta en Cristo Jesús. La garantía de confiar plenamente en Él es vida eterna, es salvación, es no condenación.
Y Dios envió a su Hijo unigénito. Lo sometió al tormento terrible de la cruz que todos conocemos. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Así que ¿a quién le corresponde creer y confiar sino a ti y a mí en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Pues continúa diciendo la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Cristo. Pero los hombres prefieren la maldad, prefieren darle la espalda al Dios único y verdadero. Y la respuesta a esa actitud es que sus obras son malas. Y esto que acabamos de leer es del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. La responsabilidad, pues, tuya y mía, es creer y confiar y tener a Cristo el Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y es darle gracias al Padre amado que nos tuvo a bien entregarnos a ese Hijo maravilloso. ¿Para qué? Con su muerte en la cruz, tú y yo hoy podamos tener vida eterna, podamos tener salvación, podamos tener vida, paz y gozo en abundancia, pues es el regalo bendito de Dios en la persona de su Hijo. En segundo lugar, en el video que vamos a ver a continuación, el Papa osa decir que la vida y la muerte de Cristo es el completo fracaso de Dios. En dos ocasiones diferentes, el falso profeta hace alusión a esta herejía, y lo invito para que a continuación veamos estos videos. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Como vemos, amados, damos gracias a Dios por la tecnología y porque el Espíritu Santo me guió a compartir con ustedes estos videos, porque son explícitos, porque no es una noticia escrita en un diario, sino es algo que tú y yo podemos escuchar claramente. Sin embargo, dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo el plan fue hecho. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, fue inmolado en la mente de Dios. Por el conocimiento de Dios, y fue predestinado para la salvación del mundo. Como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 del verso 18
al 21, en donde tú y yo podemos leer lo siguiente. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí hay muchas cosas que podríamos decir y gastaríamos mucho tiempo explicando cada una de ellas, pero resumamos. Cristo vino enviado por el amor del Padre para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres. Pero el precio que Cristo pagó no fueron cosas corruptibles como oro o plata, sino su misma sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo y que se manifestó en los tiempos postreros por amor a ti y por amor a mí. Y que mediante ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en la cruz, es que tú y yo hoy creemos en Dios. El Dios que no lo dejó allí en la cruz, que una vez fue sepultado, la Biblia dice que le resucitó de los muertos. Cristo vive y le ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza no sea puesta en el Papa, ni en los hombres, ni en las culturas, ni en las religiones, ni en los gobiernos de turno, sino únicamente en Dios. Decir, amados, que la cruz es un fracaso de Dios es, a más de una blasfemia terrible, un profundo desprecio por la palabra de Dios. Y lo más terrible, por el Espíritu Santo, que como tú y yo sabemos, es el inspirador de este libro sagrado. Y esto es lo que reiteradamente este hereje llamado Francisco repite en otra ocasión. Veamos el siguiente video. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. En quinto lugar, amados, en esta ocasión, el Papa Francisco, haciendo gala de su conocimiento bíblico, habla de Cristo y la adúltera. Todos recordamos esta historia maravillosa de amor, de gracia y de perdón que nos narra la palabra de Dios. Pero antes de leer la historia, quiero invitarles a que veamos Levítico capítulo 20, versículo 10, lo que la ley dice. Es la ley de Moisés, la ley que fue escrita para el pueblo de Israel, en donde dice la palabra. Vamos a mirarlo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Quiero hacer énfasis en que el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sin embargo, en la escena aparecen los fariseos condenando a muerte a la adúltera.
Y surge una pregunta muy importante que tú y yo obviamente nos haríamos, y es, ¿y en dónde está el adúltero? Si es que tanto la mujer adúltera como el hombre adúltero tenían que morir lapidados. Esto nos conduce a la historia de Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, donde la palabra de Dios dice: entonces los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por esta acción de amor, de perdón y de absoluta gracia, veamos cómo califica el Papa Francisco a Jesús. Los invito para que veamos el video. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. È la morale chiara. E non rigida, Quella non è rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù in questo è chiaro, La parola è adulterio, È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive. E poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato, scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Una vez más, amados, notemos los calificativos de este anticristo declarado, de este falso profeta. Lo llama un tonto cuando se inclina para escribir en el suelo. Lo llama alcahuete. Lo llama quebrantador de la ley y, como si fuera poco, lo llama inmundo. Esto, amados, para nosotros que hemos dedicado gran parte de nuestra vida al estudio de las Sagradas Escrituras, es una verdadera abominación, un aterrador ultraje a la divinidad, a la sabiduría de nuestro gran Dios, al Cristo maravilloso de la gloria, que no solamente es el autor y el consumador de la fe, sino que vino a traernos su gracia de amor inefable y de perdón.
Como dice la palabra, anulando en la cruz los decretos que nos eran contrarios. Como dice la palabra, dándonos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que sin embargo este hombre, transgiversando la escritura, utiliza ese ejemplo de amor y de gracia para agredir con insultos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Finalmente, amados, quiero hablarles de su abierto apoyo a los homosexuales y a las lesbianas, a quien por supuesto tú y yo como hijos de Dios no podemos condenar, pero a quienes la palabra de Dios descalifica por completo como herederos del reino de Dios. No somos nosotros los llamados a condenar a nadie, porque el que juzga es el Señor. Pero la palabra de Dios es tan perfectamente clara en este aspecto que ni el Papa Francisco ni ningún erudito bíblico puede borrar lo que está escrito. Y quiero invitarlos a leer 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, donde la hermosa palabra del Señor dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, a los cuales la Iglesia Católica enseñó a miles de personas en el mundo a adorar muñecos, de lo que ya vimos en el video pasado, que no tienen boca, que tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, que son los que tienen relaciones sexuales siendo casados, ni los afeminados. Una vez más, aquí podemos encontrar al travesti, al transexual, al homosexual, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una lista un poquito larga, pero vale la pena. Voy a leerla de corrido para que tengamos en cuenta lo que el Señor está diciendo. ¿No sabéis que los injustos, es decir, todos los que cometen las cosas que vamos a leer, no forman parte de Dios, ni de la iglesia, ni tienen parte ni arte con Cristo, ni con la salvación, ni con la eternidad? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a mirar un primer video. Líderes católicos critican la aprobación del Papa Francisco a los matrimonios homosexuales. Para hablar acerca de las uniones civiles homosexuales, el Papa dijo lo siguiente: lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Recientemente se estrenó en Roma una película donde el Papa ha hecho declaraciones a favor de la legalización de las uniones civiles homosexuales. El portal de noticias católica LifeSite se puso en contacto con algunos líderes del catolicismo para obtener sus comentarios sobre este acontecimiento tan polémico. Entre los entrevistados se encuentra el obispo Rhode Island, Thomas Tobin de Providence, quien aclaró ciertos puntos. Es necesario aclarar el aparente apoyo del Papa Francisco al reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. La declaración del Papa contradice claramente lo que ha sido la antigua enseñanza de la Iglesia sobre las uniones entre personas del mismo sexo. La Iglesia no puede apoyar la aceptación de relaciones objetivamente inmorales. La legalización de sus uniones civiles que buscan simular el santo matrimonio no es admisible.
Sin duda, el arzobispo Vígano fue uno de los que más se extendió en sus declaraciones, mostrando así el lado de la perspectiva de Francisco que no todos logran ver con facilidad. No hace falta ser teólogo o experto moral para saber que tales declaraciones son totalmente heterodoxas y constituyen una gravísima causa de escándalo para los fieles, afirmó. Vígano, quien es un alto crítico del Papa, deja claro que se apega a las enseñanzas bíblicas del matrimonio según el diseño divino. También asegura que el sumo pontífice está tratando de poner la parte sana de la Iglesia Católica en su contra. Esto con la finalidad de que muchos sacerdotes y obispos que no estén de acuerdo con él se vuelvan enemigos del Papa, ya que esto lo llevaría a tener problemas con la ley debido a que no está permitido rebelarse en contra de dicha autoridad. Para este punto, según Vígano, Francisco tendría de su lado la Iglesia profunda y al Estado profundo. En el nombre de la comunidad católica dice, estamos llamados a estar del lado de quienes defienden la vida, la familia natural y la soberanía nacional. Pensábamos que teníamos al Papa Francisco de nuestro lado. Reconocemos dolorosamente que en este choque trascendental, quienes deberían estar guiando la Iglesia Católica se han puesto del lado de Satanás para destruirla. Aquí quiero hacerles notar, amados hermanos y amigos y todos los que me escuchan, no somos xenofóbicos ni abominamos muchas de las cosas que hoy se hacen en esta tierra, pero la palabra de Dios lo juzga, y si la palabra de Dios lo juzga como malo para ti y para mí, tiene que ser malo también, porque no es nuestra opinión la que determina la perdición o la salvación de un ser humano, no son nuestros conceptos humanistas, sino que si usted mira bien, Apocalipsis 20, 11 al 13, dice algo muy importante que vamos a leer después de ver este otro segmento, este otro video. Examinémoslo bien, por favor. Me llamo Isabel de Lisboa. He estado en la ceremonia del Papa, que vino a lavar los pies. Y para mí ha sido una emoción grandísima. Soy católica, vivo en Italia, católica. Soy un transexual. Es mi fe. Aquí, como ustedes han podido ver, el video muestra a un transexual hablando de sí mismo como católico. Y el video nos lo muestra en una de las festividades de la Iglesia Católica, donde el Papa asume como la posición de Cristo para lavar los pies de los discípulos. Y como ustedes vieron en el video, aparece besando y lavando los pies del transexual. Si esa no es una señal de aprobación del homosexualismo, entonces realmente uno no sabría
cuál puede ser. Pero Apocalipsis capítulo 20, y es lo que yo quiero reiterarles, ni tú ni yo juzgamos a nadie. Dios juzgará a todo el mundo. Y lo que vamos a leer nos enseña qué es lo que establece el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados por la palabra. Más claramente por lo que en ella está escrito. Son los libros de la Biblia los que se abrirán para juzgar a todos los que vivieron en la impiedad, a todos los que han determinado vivir ajenos de la vida de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11, lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero hacer un paréntesis aquí y una pequeña explicación. En el trono blanco quien se sienta es Cristo, delante del cual dice que ya la tierra y el cielo no existen. Ese es el juicio final después de esta tierra y de este cielo. Y continúa diciendo la escritura: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué implica esto? Que los libros de la Biblia, Reina Valera, que es lo que tú y yo tenemos a nuestro alcance, son 66. Cuando comparezcan los muertos grandes y pequeños, es decir, los de grande alcurnia, los famosos, los ricos, los portentosos, y los pequeños, los humildes, los pobres, que murieron sin Cristo, que murieron sin salvación, Dios abrirá los libros de la palabra. Y es con la palabra justamente que las obras de cada ser humano serán calificadas por el Dios omnipotente. Pero dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y sabemos, por lo que ya hemos estudiado, que únicamente los justos, los creyentes, los salvos, tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este libro maravilloso será lo que el Señor abre para juzgar a toda esa generación de hombres y mujeres que desde Adán se perdieron hasta nuestros días y los días que faltan. Tú y yo no estaremos allí, pues la iglesia del Cordero tendrá que ir al tribunal de Cristo. Y donde indudablemente también yo creo que el Señor abrirá los libros para juzgarnos por lo que está escrito en los libros. Solo que seremos salvos y recibiremos coronas y recompensas de acuerdo a nuestras obras, como ya vimos en un tema pasado. Amados, continúa la escritura diciendo en Apocalipsis: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. O sea que algún día podremos hablar de las dos muertes. Hoy está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero el que murió en Cristo tiene asegurada la vida eterna y no verá muerte jamás, porque ya es eterno. Pero todo el que murió sin Cristo resucitará para ser juzgado ante el trono blanco y morirá para siempre eternamente, lanzado al fuego del lago que arde con azufre. Y dice la escritura que esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, estamos viviendo los tiempos del fin. La invitación que yo puedo hacerte en esta hora y al terminar con este
sencillo mensaje y esta exposición es: estemos alerta. Fijemos toda nuestra atención en Roma, en ese pequeño país que se encuentra ubicado en una ciudad que se llama Ciudad del Vaticano, en donde el falso profeta comenzará y ha comenzado ya. Hay muchos videos, muchas noticias respecto de lo que se está gestando en Roma respecto del nuevo orden mundial, de lo cual no hablo porque quise que fuera la misma voz del protagonista el que nos explicara lo que está pasando, pero que usted ampliamente puede ver en YouTube, en Facebook, y enterarse de todo lo que está pasando para que estemos preparados y listos, porque el fin de todas las cosas está más cerca de nosotros que cuando pensábamos. Así que, amados, yo los invito cordialmente para que, al haber examinado todas estas cosas, entendamos la necesidad de separarnos para Dios, de entender que somos las vírgenes sensatas, de las cuales habla Cristo en Mateo, y que tenemos que tener nuestra lámpara encendida, que es la palabra de Dios, y nuestras vasijas llenas de aceite para darle luz a esta lámpara. Esa vasija llena de aceite es tu espíritu y mi espíritu lleno del Espíritu Santo. Yo oro por ti y por todos mis hermanos y por mi propia vida para que el Señor nos ayude a comprender todas estas verdades y que tú y yo desde ya estemos preparados. Porque en cualquier momento sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que todavía estemos con vida, dice la bendita palabra del Señor, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado igual al cuerpo de la gloria de Cristo. Y juntamente con los que resucitan, ascenderemos al cielo para recibir al Señor en el aire. Y así, dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor. Amados, que estas palabras nos sirvan de consuelo y no importa la situación por la que tú y yo estemos pasando en este momento. De algo podemos estar seguros, y es que Él tiene cuidado de nosotros. Y que separados de Él, sin duda alguna, nada podemos hacer. Agradezco mucho tu atención y te declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y te invito para continuar con este tema de Apocalipsis 13 y hablar del falso profeta en los versículos que nos restan de este capítulo maravilloso del libro de Apocalipsis. Así, amados, gracias por tu atención, muchas bendiciones y, como siempre les digo, hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.